¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Su Doctor Informa. Les saluda el Dr. William Bonifaz. Hoy vamos a tratar sobre la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a muchos órganos del cuerpo humano. Se caracteriza por la elevación del nivel de azúcar o glucosa en la sangre, por arriba de los valores normales. Se considera normal un valor de azúcar de hasta 100 miligramos. Si una persona tiene un nivel de azúcar igual o superior a 200 miligramos tomado en cualquier momento del día, y si este valor se repite en una nueva toma en otro día, se puede considerar que padece diabetes. Los pacientes con diabetes tienen riesgo incrementado de padecer alteraciones a nivel de la microcirculación, es decir, de los pequeños vasos, como por ejemplo daño en la retina, en los riñones, también en la macrocirculación, es decir, en los grandes vasos, lo que se manifiesta como alteraciones a nivel de los miembros inferiores, generalmente que se presenta como neuropatía y daño a nivel del corazón, por ejemplo, padecer un infarto de miocardio como consecuencia de la diabetes. La diabetes tipo 2 se acompaña de hipertensión en aproximadamente el 75% de los casos y de hiperlipidemia, o sea, elevación del nivel de colesterol y triglicéridos, lo cual se considera un factor de riesgo cardiovascular. En nuestro país, el Ecuador, la diabetes es la segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón. En el año 2016 fallecieron 2.628 mujeres y 2.278 hombres a causa de la diabetes. De acuerdo a la encuesta en SANUD, la prevalencia de diabetes en la población del Ecuador es de el 1.7% entre los 10 a los 59 años de edad. Existen trastornos metabólicos considerados como prediabetes. Los niveles de azúcar mayores a 100 miligramos, pero menores a 125 miligramos, se consideran como alteración de la glucosa plasmática en ayunas. Los niveles de azúcar en ayunas entre 140 y 199 miligramos después de ingerir 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa se consideran como intolerancia a los carbohidratos. Personas que presentan cualquiera de estos dos tipos de alteraciones en los niveles de glucosa en sangre se consideran como pacientes prediabéticos y tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. En cuanto al síndrome metabólico, podemos decir que las personas con obesidad abdominal y resistencia a la acción de la insulina presentan alteraciones metabólicas denominadas síndrome metabólico. En estos pacientes, la elevación de la glucosa está asociada a niveles altos de insulina en la sangre, elevación de las grasas e hipertensión arterial que conllevan a una enfermedad de las arterias coronarias, aquellas que irrigan el corazón, y a la presencia de embolias o coágulos que se desprenden y que viajan por las arterias. En cuanto a los factores de riesgo para que una persona pueda padecer diabetes están la herencia familiar, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes durante el embarazo, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, el síndrome de los ovarios poliquísticos, las alteraciones de los lípidos, colesterol y triglicéridos. ¿Cuáles son las causas que provocan diabetes? Siempre se ha considerado a la diabetes como una enfermedad de causa desconocida, pero actualmente se reconocen muchos factores desencadenantes de este trastorno. Entre estos se encuentran factores genéticos, ciertos tipos de virus que han sido involucrados en la destrucción de las células del páncreas que producen la insulina, que es la hormona que regula el azúcar en la sangre,
y pues que también pueden alterar y provocar diabetes. A la predisposición que una persona tiene para la diabetes se pueden sumar factores desencadenantes que precipitan la aparición de la enfermedad, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad y una inadecuada o mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en los pacientes diabéticos? Son muchas veces inespecíficos y pues también se considera que la diabetes a veces suele ser silenciosa y el paciente pues al no manifestar síntomas en muchas ocasiones no sabe que está padeciendo la enfermedad. Esta solo se descubre cuando en un examen de rutina o por otro motivo se detectan los valores altos de azúcar en la sangre. Es decir que el paciente diabético puede ser diabético pero no saberlo porque no manifiesta algún tipo de síntoma específico y solo se descubre la enfermedad cuando se practican exámenes de rutina o de control. Algunos pacientes pueden presentar inicialmente sed abundante, pérdida de peso, incremento del apetito y orinar frecuentemente. En cuanto al diagnóstico, se realizan exámenes de sangre principalmente para detectar los niveles de azúcar. Algunos pacientes requerirán pruebas especiales como el test de tolerancia oral a la glucosa de la que ya hablamos para descartar o confirmar que tenga diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes conocemos? Bueno, pues se considera que existen dos tipos. El tipo 1 o insulino dependiente, es decir, que no existe insulina en el páncreas, por lo que el paciente requiere inyecciones de insulina. Es más frecuente en la infancia. La diabetes tipo 2 o no dependiente de insulina, o llamada también diabetes del adulto. En este caso, el páncreas sí produce insulina en poca cantidad o existe una inadecuada utilización de la insulina, en cuyo caso se produce lo que se llama resistencia a la utilización de la insulina por ciertas condiciones como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso. En cuanto al tratamiento, para la diabetes tipo 1 se requerirán inyecciones de insulina y una adecuada nutrición complementaria, no solamente la dieta. En la diabetes tipo 2 se utilizan medicinas por vía oral para normalizar la glucosa. Es importante señalar que una alimentación balanceada es vital junto a la medicina para prevenir o retrasar las complicaciones a largo plazo que puedan presentarse y que son básicamente las que deterioran la calidad de vida del paciente. La introducción de insulina al tratamiento de la diabetes tipo 2 dependerá de los niveles de azúcar y del control de la enfermedad. Pacientes que a pesar de una buena alimentación y control con antidiabéticos orales mantengan niveles elevados de azúcar en sangre deberán recibir regímenes basados en insulina. La diabetes puede presentar complicaciones que pueden afectar a órganos y sistemas del organismo que cumplen funciones vitales. Las complicaciones aparecen cuando existe un mal control o un tratamiento médico inadecuado. Por ejemplo, a nivel del riñón, insuficiencia renal terminal y por consiguiente la necesidad de realizar diálisis para mantener la vida. A nivel del corazón, las más importantes complicaciones son, por ejemplo, el infarto al corazón, que en muchas ocasiones, por la propia evolución de la enfermedad, no suele provocar síntomas o molestias y lleva a que el paciente no sea atendido de manera oportuna. Si el infarto al corazón es masivo, puede desencadenar una muerte súbita. A nivel de la retina, hay un daño de la microcirculación que puede desencadenar ceguera de tipo permanente. En el sistema nervioso hay trastornos de la sensibilidad que provocan entumecimiento y hormigueo en ambos pies y en la parte inferior de las piernas. En el aparato digestivo pueden presentarse indigestión, dispepsia, hinchazón del abdomen, alteraciones del movimiento intestinal
diarrea y estreñimiento. En cuanto al metabolismo, puede presentarse la llamada cetoacidosis, que es una complicación caracterizada por la acidificación de la sangre, que desencadena trastornos respiratorios como falta de aire, lo que se conoce como disnea, desorientación, y que puede llevar al coma al paciente. Generalmente se produce en pacientes diabéticos tipo 1. El síndrome hiperosmolar no cetósico es otra complicación que se presenta especialmente en pacientes mayores, adultos mayores, caracterizada por dificultad para respirar, somnolencia, debilidad, disminución de la visión, sed excesiva, alucinaciones que también pueden llevar al coma. Ambas complicaciones metabólicas se producen por niveles elevados de azúcar en la sangre de 400 miligramos o más. A nivel de la piel pueden presentarse infecciones bacterianas, como por ejemplo orzuelo, abscesos, forúnculos, que es la acumulación de varios abscesos, foliculitis, que es la inflamación de los folículos del pelo, infección por hongos y bacterias en las uñas. En el aparato urinario, en mujeres pueden presentarse infecciones urinarias recurrentes y de difícil control, prurito o picazón en la vulva por la presencia de candidiasis vaginal. En el hombre, disfunción eréctil, prurito en el glande también por la presencia de candidiasis en la zona balano-prepucio. En cuanto a las recomendaciones que se pueden dar, es importante, por ejemplo, conservar un peso adecuado para la edad, para la talla y para el sexo. Comer una alimentación variada, fraccionar las comidas, ingerir calorías suficientes para cubrir las necesidades diarias de energía, alimentarse con carbohidratos de carbono complejos y ricos en fibra vegetal como pan integral, cereales, granos secos, las leguminosas o las legumbres, hortalizas y frutas. Evitar consumir grasas y frituras. Ingerir poca sal. El alcohol no es recomendable. Se debe consumir vitaminas y minerales y antioxidantes suficientes como suplementos nutricionales. Es importante evitar el ayuno y no omitir las comidas. Hay que eliminar el consumo de azúcar y sus derivados. Se pueden utilizar edulcorantes artificiales para reemplazar el azúcar. En especial, el paciente debe comer con placer y con tranquilidad sus alimentos. Es importante evitar el cigarrillo porque puede provocar complicaciones, más que todo a nivel de la circulación. Tratemos algo muy interesante: los mitos y verdades relacionadas con la diabetes. Existen algunos mitos sobre la diabetes que es importante aclarar para el conocimiento de los pacientes afectados por esta enfermedad. Un mito: el paciente diabético no puede comer frutas. ¿Verdad? Las frutas contienen fibra, vitaminas y minerales. Por lo tanto, se debe consumir frutas dentro de un régimen nutricional adecuado. El paciente debe dejar de fumar también, como habíamos dicho. Otro mito: las personas diabéticas tienden a enfermarse más frecuentemente. La verdad es que los pacientes diabéticos no están más propensos que otras personas a las enfermedades si mantienen un buen control del azúcar. Por lo tanto, la calidad de vida no se va a deteriorar. Mito: utilizar insulina significa la etapa terminal de la enfermedad. En verdad es un mito. La realidad es que la insulina puede ser utilizada en las primeras etapas de la diabetes para asegurar un mejor control. Posteriormente, el paciente puede utilizar medicamentos por vía oral. Además, el uso de la insulina puede retrasar la aparición de las complicaciones, que al final es lo que deteriora la calidad de vida de los enfermos y provoca la muerte. Mito: la obesidad y el sobrepeso terminan provocando diabetes. La verdad, no todas las personas obesas o con sobrepeso serán diabéticas. Influyen muchos factores de los cuales ya hemos comentado. Lógicamente, el riesgo de las personas obesas va a ser mayor para desarrollar diabetes. Por eso es indispensable llevar una alimentación saludable,
actividad física suficiente para mantener un peso acorde a la talla. Mito: los pacientes diabéticos no pueden ingerir dulces o postres. ¿Cuál es la verdad? Si están dentro de un régimen nutricional adecuado y óptimo para el paciente, estos alimentos pueden ser ingeridos sin problemas. Solo el abuso y la despreocupación conllevan a un desbalance y un deterioro de la enfermedad. Mito: consumir demasiado azúcar nos hará diabéticos. ¿Verdad? El hecho de ingerir mucha azúcar y alimentos dulces conlleva al riesgo de diabetes, pero como hemos analizado, influyen otros factores como la herencia, el sobrepeso, la inactividad física. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas para prevenir el desarrollo de la enfermedad, como son bebidas gaseosas regulares, zumo de frutas, jugos azucarados, bebidas energizantes, bebidas deportivas y el té dulce. Mito: la diabetes puede ser emocional. ¿Cuál es la verdad? Las emociones o alteraciones de la esfera psíquica no provocan diabetes. Es decir, no existe la diabetes emocional, pues esta enfermedad es un complicado trastorno metabólico en el que están implicadas muchas alteraciones de tipo hormonal, que en conjunto van a desencadenar la enfermedad. Mito: la insulina provoca ceguera. ¿Cuál es la verdad? Es un mito muy extendido, pero en realidad la insulina puede evitar que un paciente llegue a una complicación tan grave como la ceguera. Entonces es muy importante tener en cuenta los mitos y cuáles son las realidades sobre la diabetes. Un tema de mucho interés en medicina que hemos querido compartir con ustedes en este momento. Los invitamos para que nos visiten en nuestro sitio web Su Doctor Informa, donde podrán enterarse sobre este y muchos otros temas de interés para nuestra comunidad. Les dejamos nuestro correo electrónico para consultas o inquietudes y por supuesto que les agradecemos por su atención.